todos los que somos del Señor lo hemos leído muchísimas veces. Es el Evangelio de Juan, capítulo 11. En esta noche veremos algunos versículos, alguna parte de este capítulo 11, y mañana, la voluntad del Señor, veremos el capítulo 12, ¿no? En estos dos capítulos que vamos a considerar en estos días, nosotros encontramos una familia, ¿no? Una familia muy, digamos, especial. Eh, Muy especial porque cada vez que el Señor tenía que ir a Jerusalén, ustedes saben que Betania, donde vivían esta familia, en el capítulo 11 nosotros encontramos que allí está esta familia. Dice el versículo 1, vamos a ir leyendo algunos versículos, el versículo 1 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice el versículo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Eh, Vamos a seguir leyendo, que el Señor bendiga su palabra en esta noche, ¿no? Betania era un lugar que estaba muy cerquita de Jerusalén. Podemos decir 2 o 3 kilómetros de Jerusalén se encontraba Betania. Es notable también este lugar, de esta aldea, una pequeña aldea donde vivía esta familia. Es también notable porque parecía que el Señor le agradaba tanto ir a esta casa, ¿no? Porque cada vez que el Señor iba a Jerusalén, el Señor iba a esta casa, iba a la casa de Lázaro, a la casa de María, a la casa de Marta, ¿no? Iba, ¿no? Reiteradas veces el Señor va a esta casa. Y eso es muy lindo porque nos está mostrando que para el Señor era un lugar especial esta casa, ¿no? Nos hace pensar, ¿no es verdad?, a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos familias, veo que están conectados familias, cuando nosotros tenemos las reuniones aquí uno ve siempre conectados familias, o cuando vamos al local a la reunión, uno siempre ve entrar a las familias. Lo más lindo siempre es ver a la familia, cuando el Señor viene a la familia en el Señor, y cuando toda la familia se convierte en Señor, es algo maravilloso. La otra noche fuimos a visitar un matrimonio que nos habían mandado un mensajito diciendo que sus dos pequeñitos se habían entregado la noche anterior cuando cantaban el himno 4, nos decía el hermano, que cantaban a tu puerta, Cristo está, y él les hablaba, era un pequeño de 7 años y otra niñita de 10 años, y, y ellos abrieron su corazón al Señor y se convirtieron. Era tanto el gozo de los padres de ver a estos dos pequeños, digamos que toda la familia, un matrimonio que tiene 3 niños, un bebé y estos 2 niños, pero que toda la familia llegue a conocer al Señor es lo más precioso que nos puede pasar. Nosotros los papás tenemos que orar mucho al Señor por nuestros hijos. Que el Señor les toque el corazón a nuestros hijos. Creo que un papá con el del Señor, lo peor que le puede pasar a un papá es que los hijos no llegan a conocer al Señor. Nos ha pasado a nosotros con nuestros hijos tuvimos momentos muy especiales, y uno de esos momentos que realmente había una inquietud en nuestro corazón cuando ellos eran chicos, es que ellos sean indiferentes al Evangelio, o que ellos eligieran tomar otro camino que no sea el camino del Señor, ¿no? Entonces, a medida que ellos iban entregándose al Señor, el gozo había en el corazón, ¿no? Y entonces nosotros vemos aquí una familia, pero no solamente una familia, sino una familia especial al corazón del Señor. Y seguramente para el Señor es especial esta familia. No en vano el Señor iba a llegar una y otra vez a esta casa, ¿no? Yo creo que se notaba el afecto, el amor que esta familia tenía, lo dice la palabra del Señor, ¿no? Y enseguida lo vamos a ver que ellos tenían un gran afecto al Señor. Tenemos que decir que el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el capítulo 10 hasta el capítulo 10, este Evangelio de Juan es una parte del Evangelio. De ahí pasa un tiempo y está el capítulo 12. No es tan correlativo entre el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿no? En el capítulo 11 ya está muy cerca eh, eh, la muerte, el sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo. Falta muy poquito tiempo, horas tal vez, o días tal vez,
para que el Señor ya fuese, de verdad, a la cruz, ¿no? Por eso el capítulo 11, el capítulo 12, nosotros vemos allí a esta familia, después del capítulo 12, el capítulo 13, 14 y 15, 16, son capítulos que el Señor ha estado con sus discípulos allí en el aposento alto, y en el trayecto del aposento alto al huerto de Getsemaní, ¿no? Estos capítulos han sido, digamos, eran como las últimas palabras del Señor a sus discípulos, y le había estado con sus discípulos todo su ministerio. Desde el momento que los eligió, estuvo con sus discípulos, y llega el momento cuando el Señor ya tiene delante, ya como dice el capítulo 13 de Juan, que la hora había llegado, ya el tiempo había llegado, la hora había llegado para que el Señor vaya a la cruz y luego el Señor sea ascendido a los cielos, ¿no? Entonces eran los últimos capítulos que estaba allí con el Señor. Pero el capítulo 11 es tan especial porque nos está mostrando una familia, ¿no? De Lázaro no se dice mucho de Lázaro, poco se menciona de Lázaro, pero tiene cosas muy interesantes, tiene Lázaro, de verdad, porque mañana lo vamos a ver lo que hacía Lázaro cuando el Señor iba a su casa. En la voluntad del Señor lo veremos el día de mañana, ¿no? Y luego vemos allí, dice que entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas, ¿no? Imagínense ustedes, yo creo que ustedes lo están viviendo ahora, nosotros lo hemos vivido ahora, en un tiempo atrás, ¿no? Cuando alguien de la familia se enferma, ¿no? Es algo que cuando hay una enfermedad, hay enfermedades y enfermedades, pero cuando uno se enferma, ¿de verdad? Yo recuerdo bien que eh, a mis hermanos, a mis papás, especialmente a mis hijos, ellos no querían que yo me contagie, ¿no? Como yo sufro algún asma que tengo, de un tiempo largo ya vengo arrastrando, digamos, esa enfermedad, que es leve, pero ellos no querían y ellos pensaban lo peor. Nico me decía desde Chile: papá, yo he visto a los hermanos aquí que están mal, no quiero que te enfermes. Y cuando salió positivo era como un balde de agua fría para los chicos, aunque todos eran del Señor, pero era como un balde de agua fría para ellos, porque no es nada lindo cuando alguien está enfermo en la casa, ¿no? Podemos tener la mejor casa, podemos tener la mejor familia, podemos tener los recursos que queramos tener, pero cuando hay una enfermedad es algo que realmente impacta en cualquier hogar, en cualquier familia, impacta a los hijos, impacta a los papás. Y yo me quiero poner en el corazón de María y de Marta, en el ánimo de María y de Marta, en los momentos que le estaban pasando María y Marta, al ver que su hermano estaba enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cosa uno piensa, de verdad, en la enfermedad, ¿no? En cualquier momento nos puede llegar la enfermedad, ¿no? O una situación que nos puede afectar mucho en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida personal. Hay situaciones que siempre se van a presentar que nos van a afectar. Ahora, cuando viene la enfermedad, como vino a Lázaro en su hogar, ahora, ¿cómo nos encuentra? En nuestra relación personal con el Señor, ¿no? ¿Cómo nos encuentra en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Nos va a afectar de una manera si nos encuentra un poco lejos de la comunión con el Señor. Podemos ser creyentes, lo somos del Señor, pero podemos ser creyentes con poca comunión con Dios. Podemos ser creyentes con una comunión normal con el Señor, o podemos ser creyentes como estos, aquí que la palabra del Señor menciona, que tienen una íntima relación con el Señor, que era caro al corazón del Señor, era caro esta familia, ¿no? Entonces, todos en algún momento no estamos libres, y eso tenemos que entenderlo. Mientras estamos aquí en esta tierra, no estamos libres de dificultades, de contratiempos, de desalientos, de enfermedades, y aún de tener que pasar a la eternidad. Nos ha tocado vivir a nosotros con nuestros papás. Entonces nosotros no estamos libres de eso, pero qué bueno es que nosotros tengamos al Señor en el corazón. Yo no puedo olvidar hace años atrás,
un señor de acá del pueblo vino al taller y me decía cuando yo trabajaba, la primera cosa que me decía era, ¿ustedes oran en su iglesia? No, no, la pregunta. Sí, oramos al Señor. Fíjense ustedes lo que preguntan, ¿no? Ellos no tienen relación con Dios, no pueden hablar con Dios, no pueden orar al Señor, no pueden contar sus problemas, no pueden dejar en las manos del Señor sus cosas, porque no le conocen, no hay relación con ellos. Entonces ellos dicen, y siempre vienen a los creyentes o vienen a la iglesia, ustedes oran. Y este señor venía y nos decía, dice, tengo mi nietita, era un señor de un nivel económico alto en el pueblo conocido. Dice, tengo mi nietita que está enferma de cáncer. Lo hemos llevado a Italia, le hemos hecho el trasplante, pero estaba quebrantado el hombre. Ya no sabía qué hacer. Él se daba cuenta que los recursos que él tenía no le servían para nada, no podían de ninguna manera quitarle esa aflicción porque él veía que la nieta estaba enferma, ¿no? Entonces ellos en su desesperación acudían a personas como nosotros, que sabían que tenemos reuniones, ellos saben que oramos al Señor, pero tal vez en su momento nunca se acordaron de Dios, nunca entregaron su vida al Señor. Y tal vez por su trabajo, por su nivel económico, por lo que sea, ellos no escucharon el Evangelio, no obedecieron el llamado del Señor, no quisieron acercarse al Señor, no tenían relación con Dios. Pero esta familia no era así. El versículo 1 entonces nos dice, nos está hablando de lo que estaba pasando dentro de esta familia, ¿no? Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la Betania, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. El versículo 2 nos habla de la relación que había entre esta familia con el Señor. El versículo 2, ¿no? Y aún el versículo 3, ¿no? Pero el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La relación que había de esta familia con el Señor. Acuérdense ustedes que en Lucas capítulo 10, cuando el Señor va a la casa de Marta y de María, ¿qué hace Marta? Marta le sirve al Señor. ¿Qué hace María? María se pone a los pies del Señor. Marta se queja porque ella quiere que María le ayude porque mientras tiene servir al Señor, pero ellos tenían una relación con el Señor. Le gustaba al Señor venir a esa casa porque el Señor se sentía amado por esta familia, ¿no? Hermanos, si tuviéramos algo con qué medir, ¿no es verdad? Yo me imagino nuestros hermanos que están en este momento deben estar con el termómetro en la mano para ver qué temperatura tienen, cuánto están, cuándo están, estamos pendientes de eso, ¿no es verdad? Si hubiera un termómetro, un aparato que pudiera medir nuestro amor hacia el Señor, ¿en qué nivel estaría? ¿Es verdad? Es tan peligroso cuando sube la temperatura arriba de 38, 39, peligroso. Cuando va saturando abajo de 94, 95 y baja a 80. De verdad, yo me acuerdo que el papá me decía, mi hermana y mi sobrina cuando estaba en el hospital, papá está saturando mal, papá está bajando, y el peligro estaba. Ahora, ¿en qué nivel está nuestro amor al Señor? Nosotros hemos sido amados por el Señor y nos ha amado de una manera tan grande el Señor a nosotros que nos perdonó todo lo que había en nuestra vida. Todos nuestros pecados han sido perdonados, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecer lo que nos estaba alejando de Dios, que era nuestro pecado. Él nos perdonó. Por eso, todos los domingos recordamos al Señor su obra en la cruz, recordamos su misericordia, recordamos su perdón, recordamos su gracia en favor de nosotros. Él nos perdonó, ¿no es verdad? Ahora, Él nos amó, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, la parte nuestra, le amamos al Señor. Dice en el versículo 3, en la última frase dice, el que ama se está enfermo, ¿no? Quiere decir que Lázaro era amado por el Señor. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ellos amaban al Señor y el Señor les amaba. Dice el versículo
36, ¿no? Dice, dijeron los judíos, mirad cómo le amaba, ¿no? Ellos amaban al Señor, el Señor les amaba y la gente se daba cuenta cómo les amaba el Señor, ¿no? Hay una relación de un afecto, hay una relación de un amor hacia el Señor. Ellos aman al Señor y el Señor les ama a ellos, ¿no? Y la gente se da cuenta que son personas amadas por el Señor. Hermanos, nunca debemos olvidarnos que el Señor nos ama, siempre nos ama. Podemos no ser amados por nuestros seres queridos, podemos no ser amados por un esposo, por una esposa, por un papá, por una mamá, por un pariente, por alguien, pero el Señor nos ama. Y ese es el amor que no cambia, es un amor inalterable, es un amor que siempre nos ha de amar a nosotros. Pero también, hermanos, nosotros, ¿cómo le estamos amando al Señor? ¿De qué manera nosotros amamos al Señor? En lo personal, en lo familiar, ¿no? Entonces el versículo 2 nos habla la relación que había entre esta familia, ¿no? Eh, Lázaro tenía una forma de ser, María tenía su carácter, Marta tenía su carácter, no eran iguales, tenían sus debilidades, tenían sus virtudes, pero el Señor les amaba. El Señor nos ama a nosotros tal como somos. Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestras virtudes, sabe nuestras flaquezas, pero Él nos ama. Y qué bueno, hermanos, es acercarnos al Señor. El versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y esto es la presencia de la oración en la familia, ¿no? Era una familia que tenían a quien recurrir en cualquier momento y en cualquier situación, tenían a quien recurrir, ¿no? Esta es una oración tan corta, ¿no? Pero de un alto contenido, de un profundo contenido, hermano, ¿no? No hay necesidad, ellos no tienen necesidad de decir, ni siquiera le están pidiendo al Señor algo. Pues acordemos que el Señor cuando más adelante el Señor cuando va al huerto de Getsemaní, cuando él se pone, ora a su Padre, y su Padre dice, Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Estaba pidiéndole algo. Esta familia se acerca al Señor y manda un mensaje al Señor y Señor, el que amo está enfermo. Ellos ya saben que el Señor les ama. Y ustedes saben, cuando uno es amado por un amigo, por un esposo, por una esposa, uno sabe que si uno está enfermo le van a ayudar, que estamos en necesidad van a estar ellos ahí, que si nos falta algo van a estar algo allí, o tenemos un amigo, alguien querido, si le falta algo nosotros vamos a estar ahí. Yo no me puedo olvidar cuando nosotros estuvimos ahí contagiados y no podíamos salir afuera, nuestros hijos nos traían creo que había abundancia de mercadería, no nos faltaba nada, nos llamaban cada rato para saber qué nos falta, qué cosas necesitamos, los hermanos llevaban, hermanos, qué hace falta, en qué quieren que le ayudemos. Y uno se siente tan bien cuando alguien piensa en uno, cuando uno que le quieren ayudar, uno se siente amado por los hijos, amado por la familia, amado por los hermanos, cuando se acuerdan de uno y hermano, estamos orando por usted y cantidad de mensajes. Y me imagino que Pepe debe estar pasando por la misma experiencia. Hermanos, hermanos, estamos orando por usted. Palabras de aliento. Qué bueno es ser amado. Qué bueno es tener a alguien que nos ama. Pero en este caso es alguien que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría, que tiene todo para dar. Y qué bueno saber que uno tiene a alguien que tiene todo, que sabe todo lo que nos pasa, que sabe nuestras necesidades, que sabe nuestra aflicción, que sabe lo que estamos necesitando. No tenemos necesidad de decirle nada, solamente decirle, Señor, el que amas está enfermo. Entonces, cae de maduro una pregunta para nosotros, ¿no es verdad? Nosotros acudimos al Señor cuando, como María, como Marta, abrimos nuestro corazón al Señor, Señor, el que amas.
está enfermo. Señor, tengo este problema. Señor, tengo estas luchas. Señor, tengo esta debilidad. Señor, no tengo fuerzas. Señor, quisiera que tú obraras. Señor, cuánto te necesito. Señor, yo sé que tú me amas. Tú sabes, Señor. Señor, el que amas está enfermo. Pero hay algo que nosotros debemos entender cada vez que oramos al Señor. Debemos entender que no siempre el Señor ha de contestar nuestras oraciones como nosotros a veces queremos que el Señor conteste. ¿Ustedes creen que María no deseaba que el Señor venga inmediatamente? ¿Ustedes no creen que María en su tristeza, en su dolor, sabe que tiene al Señor? Sabe que debe avisarle al Señor. Y ella seguramente dijo, ni bien el Señor se entere, va a venir, porque ha venido tantas veces a la casa. ¿Cómo no va a venir? El Señor seguramente va a venir. Yo sé que Él tiene poder y Él va a obrar. No, no, pero el Señor no viene, como ellos pensaban tal vez. Entonces debemos entender que cada vez que oramos al Señor, no siempre el Señor debe obrar como nosotros queremos o como nosotros deseamos. Todo tiene un propósito delante del Señor. Para la enfermedad y la muerte de Lázaro había un propósito. No todas las enfermedades, en verdad en Corintios habla, dice, cuando uno toma la cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. No toda la enfermedad es como en este caso, enfermo, había un propósito para esa enfermedad. No era fácil para María, no era fácil para Marta, no era fácil para Lázaro. Seguramente Lázaro, la palabra no nos dice de qué estaba enfermo, pero no, era una enfermedad que le llevó a la muerte. No fue nada fácil. Ustedes saben, cuando hay un enfermo así, no es nada fácil. Es muy doloroso, es muy triste, es triste, triste. Pero había un propósito, había una perspectiva, había un final para esto. Y no era ni siquiera porque Lázaro se había equivocado, no. Cuando enfermó Job, Job no se había equivocado. Era justo, temeroso de Dios, pero Dios permitió que él se enfermase. Y Dios tenía un propósito para la enfermedad de Lázaro. Pero hermanos, nosotros pensemos, necesitamos orar al Señor. Y tal vez no siempre ha de ser la respuesta como uno quiere. O tal vez no siempre la respuesta de ser en el momento que yo quiero. Tal vez el Señor quiere que pasemos un tiempo. El Señor quiere, tal vez a través de una enfermedad, de una dificultad, de un problema, quiere y tiene un propósito. Como en el caso de Lázaro, dice, el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para la gloria de Dios, ¿no? El versículo 11 dice, dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para allá, para despertarlo. Dijeron todos los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar, ¿no? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos allá. Miren, el Señor quería hacer algo con sus propios discípulos. Y la enfermedad de Lázaro era para que los discípulos entendieran algo. Era para mostrar la gloria del Señor a sus propios discípulos, ¿no? Pues por eso, mis amados hermanos, uno siempre tiene que pensar y tener que pensar. Cuando el Señor nos da algo, el Señor tiene un propósito. Nos cuesta entender, pero el Señor tiene un propósito para la vida de ellos. Es notable cuando el Señor se está acercando a la casa de Lázaro, es notable como Marta se ha de acercar. Es Marta la que primero sale a encontrar al Señor. Dice el versículo 17,
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús salió a encontrarle, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿no? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo a tu hermano, resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué diálogo, hermano, qué encuentro. Eh, es, es un encuentro especial, hermanos, porque está cargado de tristeza. Hay una mujer que ha ido a encontrar al Señor, que es Marta, pero ella ha ido con toda su tristeza, con todo su dolor. No ha pasado un momento, dice acá la palabra en el versículo 19, que los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas con su hermano, ¿no? Era un momento muy doloroso para ellos. Su hermano había partido, había muerto su hermano, y era muy doloroso para ellos todo esto. Los judíos se habían acercado para consolarlo a María y Marta. ¿Y qué encuentro? Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrar al Señor, ¿no? No fue María quien salió, ella se quedó en casa. Su propio carácter, su propia forma de ser. Era Marta que salió. Y cuando sale al encuentro del Señor, qué diálogo tan interesante, hermanos, ¿no? Primero, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No dudaban del poder del Señor, ¿no? Y eso, mis hermanos, nosotros debemos entender. El Señor es poderoso. Y ella no dudaba del poder del Señor. Era el dueño de la vida. Ellas ya sabían, ¿no? Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo dudar si ellos habían escuchado, habían visto al Señor hacer tantos milagros, sanar a tantos enfermos? ¿Cómo él no habría sanado a su hermano? Ellos sabían que el Señor podía obrar esto. Dice Hebreos capítulo 11, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6. No podemos acercarnos al Señor si no tenemos fe. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Marta dijo, si habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también dijo, mas también sé, ¿no? Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Miren ustedes, hermanos, lo que ella sabía quién era el Señor, sabía el poder del Señor y sabía de la comunión que había entre el Hijo y el Padre. Sabía que era el enviado del Padre y sabía que él podía orar a su Padre y que el Dios de los cielos era poderoso. Ella sabía todo eso, ¿no? ¿Qué mujer? ¿Cuánto sabía del Señor? ¿Cuánto creía en el Señor? ¿Cuánto sabía? Por eso, hermanos, nosotros podemos entender por qué tanto afecto, por qué abrir las puertas de la casa, por qué recibir al Señor tanto, cómo no recibirla al Señor en casa, cómo no recibir las veces que el Señor deseara venir, cómo no hacerlo. Y ella siempre la recibió en su casa, ¿no? El Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y me llamó la atención la respuesta de Marta. No hay ninguna duda. No hay un solo instante que él se quedara dudando o meditando, pensando en lo que el Señor le estaba diciendo. Ni bien el Señor dijo, ¿crees esto? Y inmediatamente le dijo, sí, Señor.
Hay una convicción en su corazón. Hay una seguridad en sus palabras. Hay una seguridad de saber en quién ella ha creído. No duda un solo instante acerca de su fe en el Señor. Ella sabe que es del Señor. El otro día nos contaba uno de los chicos de la iglesia que mi papá, cuando él vivía, cuando charlaba con él, dice, cuando te visita algún mormón, algún testigo de Jehová, pregúntale si él muriera en este mismo momento, ¿dónde se va a ir? Y este hermano nos contaba que cuando tuvo una charla con uno de ellos, él le preguntó y se quedó callado, no sabía qué decir, no sabía responder la respuesta. Se quedó pensativo cuando le hizo una pregunta. Es verdad, cuando ellos nos visitan o cuando nos conversan, siempre son ellos que hablan. Nos llenan el texto de la Biblia, nos llenan lo que quieren hablar. Pero este muchacho le preguntó y se quedó pensando. Mire lo que le pasó a Marta. El Señor le dijo, ¿crees esto? Inmediatamente, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Qué bueno, hermanos. ¿Cómo era Marta? Aparte de servir, aparte de tener ese carácter de activa, de moverse uno para el otro, tenía una fe segura en el Señor. Tenía una convicción en lo que había creído. Sabía quién era el Señor. Sabía de dónde había venido el Señor. Sabía cómo él había sido enviado por Dios. Era el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sabía por qué él ha venido al mundo. Y nosotros, hermanos, tenemos esa seguridad de que el Señor, ¿quién es el Señor para nosotros? Y más abajo, cuando el Señor tiene estas palabras con Marta, ¿qué hace ella? Dice que habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿No? Qué bueno, hermano, ¿no? Qué actitud tan buena la de Marta. Su fe, su convicción en el Señor, y ahora va a ir a su hermana y es decir, el maestro está aquí y te llama. Qué bueno es esto, hermanos. Qué bueno sería nosotros con nuestras hermanas hacer lo mismo. Con nuestros hermanos hacer lo mismo. El maestro está aquí y te llama, quiere verte, quiere que estés, quiere que no falten las reuniones. Quiere que leas su palabra, quiere que estés cerca del Señor. Tenemos una obra que hacer, hermanos. Es una obra personal. Es una obra individual, silenciosa, que uno puede hacer con tantos hermanos que tenemos, con la familia que tenemos, como hizo Marta. El maestro está aquí, te llama, quiere que vayas a hablar con él, quiere que te levantes, tienes que venir a ver al maestro. Qué bueno sería, hermanos, poder hacer esa tarea de verdad en medio de nuestros hermanos, algunos entristecidos, otros alejados del Señor, otros tibios, que nosotros podamos hacer ese trabajo, decir el maestro está aquí y te llama, el maestro está aquí y te llama. Y quiero volver y terminar con este pensamiento, el versículo 36. Quiero también subrayar con ustedes, hermanos, aquí esta expresión que dice, el 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice más abajo, Jesús lloró, ¿no? Entonces, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, ¿no? Esta parte nos habla de la humanidad del Señor, ¿no? Dice Hebreos, el apóstol escribiendo a los hebreos dice que tenemos tal sumo sacerdote, que él sabía todo lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque vivió como nosotros. Tenía un cuerpo como nosotros. Tenía hambre como nosotros. Tenía sed como nosotros. Tenía dolor como nosotros. Se compadecía. Aquí vemos el Señor estremecido. Ve a hermanos, a personas que él ama tanto. Y a personas que están sufriendo. Y se conmueve. Viene Marta, tiene esas palabras. Viene María, se porta a los pies del Señor. Mañana lo vamos a ver en la voluntad del Señor.
y viene aquí y el Señor se conmueve. Hermanos, tenemos un Señor tan bueno. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, es nuestro pastor. Y Él sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestras aflicciones y se conmueve, hermano. Y se conmueve. Dice que Jesús lloró. 3 veces solamente se menciona que el Señor había llorado. El Señor lloró cuando entró a Jerusalén, diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos? Y no quisiste, y lloró. El Señor llora aquí, conmovido por lo que le estaba sucediendo a Marta y a María. Y el Señor llora en el Getsemaní cuando oraba a su Padre. Por eso dice aquí, en Hebreos dice que el Señor con gran clamor y lágrimas fue oído a causa de su temor reverente. El Señor lloró aquí y se conmovió. Y todos los que los veían dijeron, mirad cómo le amaba. El Señor mostraba su amor y todos se daban cuenta cuánto amor tenía el Señor. El Señor luego de resucitar a Lázaro, porque Él tiene poder y Él podía hacerlo, ¿no? Y Lázaro ha de volver a la vida, porque el Señor tiene poder. Mis hermanos, en esta noche quise compartir con ustedes este capítulo 11, algunos versículos de este capítulo 11 que nos enseña tantas cosas y poder entender, hermanos, que como familia podamos amar al Señor. Como familia poder sentir el amor del Señor. Como familia poder acudir al Señor. Como familia somos diferentes, todos los miembros somos diferentes. María diferente, Marta diferente, Lázaro diferente, pero aún con debilidades, con diferencias, con nuestra forma de ser, el Señor nos ama. Y nos ama siempre, y siempre nos amará. ¿Dificultades van a venir? Claro que van a venir, pero todo está controlado por nuestro Señor. Tiene propósito para todos. Nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿No? No caer en la desesperación, no caer en la depresión, no caer en lo que el mundo cae, se desespera, no sabe qué hacer, porque para ellos es tan triste todo. Nosotros, a pesar de la tristeza, hermano, como dice allí en Tesalonicenses, dice, no os entristezcáis como nosotros. Tenemos tristeza, pero no desesperación como nosotros. Hermanos, que el Señor bendiga en esta noche su palabra y a cada uno de nosotros. Amén.